La misión Armatus de Sanctum Anatómica es una de tipo interrupción bastante peculiar, ya que los demoledores de esta misión son los benditos Necramage, que pueden resultar ser un verdadero desafío si no los combates con el arsenal y mejoras correctas, sobre todo en Camino de Acero, por lo cual, luego de completar la misión incontables veces para probar suficientes variantes de arsenal y no dormir durante toda una noche, encontré los mejores warframes y armas para dicha tarea. Para dominar por completo la misión Armatus en Camino de Acero, aquí te dejaré algunas recomendaciones en base a cómo yo lo logré. Por supuesto que hay 1000 maneras diferentes más, así que sería bueno que si tienes otras, las comentes en el video para que podamos seguir probando diferentes opciones. Para comenzar, el tipo de daño más efectivo contra los Necramage demoledores es radiación. Particularmente, en la mayoría de mis partidas usé radiación acompañado ya sea de daño de calor o de daño viral, aunque supuestamente este último no sería para nada lo más ideal, pero a mí me dio los resultados que miraste en el inicio del video. Creo que menos de 4 segundos es un buen tiempo para derrotar a un Necramage de nivel superior a 150 de Camino de Acero. Tomando como base a toda esta información, te presentaré 3 posibles warframes con su respectivo aumento, cada uno centrado principalmente en el daño de radiación, con la idea de reducir mucho el tiempo y dificultad que representa el derrotar un Necramage demoledor. La primera configuración que probé y que obviamente no podría faltar fue al buen Dante con una build de fuerza de habilidad, que en mi consideración es lo que mejor le va. No recomiendo usar ninguna habilidad de elemento porque Dante realmente no la necesita. De hecho, sustituir una habilidad puede disminuir bastante el potencial tan grande con el que cuenta. Como armamento y fuente de daño principal es el Noctua, la arma tipo Grimorio exaltado de Dante, con una build que combina daño corrosivo y daño de calor. En este caso ni contemplé la Bastilok o Unairu, ya que no se puede reducir ni eliminar la armadura de los Necramage demoledores. Como escuela de enfoque puedes usar la que consideres necesaria. Dante puede consumir grandes cantidades de energía, por lo cual Zenuric no irá nada mal. También puedes optar por potenciar tu daño con Madurai o en cierto caso, puedes apostar por la inmortalidad de onda protectora de la escuela Bazarin, aunque realmente Dante de momento no la necesita. Ya subiré un video hablando en específico de una build un tanto diferente que hice a Dante. Te recomiendo que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, además de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas tan interesante video que espero salga este fin de semana. La segunda configuración es con la Reina de las Interrupciones. Khora puede dominar este tipo de misiones debido al supremo control que puede tener frente a todos los enemigos del mapa, especialmente para detener demoledores, incluyendo para mi sorpresa a los Necramage demoledores, que a decir verdad llegué a pensar que serían inmunes a la habilidad de entrampar, pero bueno, Khora va con una build de rango y duración de habilidad. El rango es principalmente para la cuarta habilidad, mientras más amplio el domo, más enemigos quedan fuera de combate. La duración viene bien tanto para el domo como para entrampar, lo cual detendrá al demoledor para que lo puedas derrotar sin mayores complicaciones. Como armamento, mi daño principal fue la escopeta Felarx, ya que es una de las mejores armas en el juego, además que ya viene con daño de radiación de base, lo cual hará que derrotes al demoledor en 3 o 4 disparos. En la escuela de enfoque, nuevamente puedes repetir Madurai para potenciar más tu daño, o puedes optar por la onda protectora de la escuela Bazarin, que en este caso sí puede ser un poco más útil si no acostumbras a jugar lanzando el domo de manera constante. Llegando ya a la tercera y última configuración, quise romper un poco bastante con las recomendaciones más comunes, además que siento que le debo un poco más de respeto a la Warframe de la que me burlé en mi video anterior, ya que aunque no es de las más populares, tiene mucho con que defenderse. Hablo de la incomprendida Nyx, una Warframe que muy pocas veces se puede ver en partida, pero que puede ser bastante fuerte si se lleva de la manera correcta. En mi caso, la mejoré un tanto para control como para daño. También agregué la habilidad Nutrir de Grendel, en específico no por el daño viral que puede aportar, sino más bien por la mejora de eficiencia al ganar energía, que viene perfecto para mantener el uso constante de su habilidad Caos, que es la que aporta el control necesario en la partida, aunque también puedes optar por colocar la habilidad de Entrampar de Khora. Esta debería irte bien para detener al demoledor y derrotarlo más cómodamente. Como fuente de daño principal, de primeras pensé en la Laetum, pero luego también pensé que más que una recomendación,
sería repetir mi propio contenido de otros videos, así que el Berserk más innovador que se encuentra en mí salió a relucir un poco. Decidí usar la Braton Prime con su adaptador Incarnon para realizar la desafiante tarea, ya que a decir verdad, la Braton Prime es un arma que tenía bastante olvidada. Aunque no parezca, en un inicio me arrepentí, ya que busqué llevarla con una build de estados, que no funcionó para nada como esperaba, pero luego de unas cuantas pruebas, logré derrotar a cada demoledor de la interrupción en camino de acero en un tiempo menor a los 4 segundos, un tiempo bastante bueno en mi consideración. La build de la Braton Prime Incarnon es una híbrida entre probabilidad crítica y de estado, además de llevar únicamente daño de radiación. En la escuela de enfoque llevé Madurai para derrotar aún más rápido a cada demoledor, aunque la mejora no es tan notable. Lo digo porque en ocasiones me olvidaba activar el golpe del vacío y aún así el demoledor no duraba nada. También puedes usar Bazarin por la onda protectora, lo recomiendo bastante más si no estás acostumbrado a jugar con Nyx. Antes de terminar el video, me gustaría regalarte un bonus con recomendaciones generales pero bastante importantes. La primera es que si buscas las builds específicas que usé en cada Warframe y en cada arma para tomarlas como base, las encuentras en mi servidor de Discord, donde publiqué todas las builds desde un día anterior al de la publicación de este video. Te recomiendo bastante que te unas, ya que tendrás acceso a las diversas builds que comparto constantemente, además de poder consultar y resolver tus dudas con nuestra comunidad. La segunda recomendación es jugar la interrupción Armatus en camino de acero, principalmente porque al defender un solo nexo en este modo, te recompensa con 5 o 6 unidades del recurso capilares de recipiente, con el cual puedes adquirir los planos de Dante y de sus armas con Lloyd. En particular lo recomiendo ya que, si juegas solo en modo normal, únicamente obtendrás de 2 a 3 unidades por cada nexo defendido, lo cual prácticamente duplica el tiempo del farmeo. De ser posible, te recomiendo jugar bastantes rondas, en específico un mínimo de 4 rondas para que tengas acceso a recibir como recompensa directa un plano de los componentes de Dante o incluso de sus armas, con lo cual te ahorras en estar gastando o juntando grandes cantidades del recurso capilares de recipiente. En pantalla miraste las tablas de drop de la misión para que decidas qué es lo mejor para tu situación. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí el realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Bye.